Buenas tardes a todos. Como estaba anunciado en el cartel, están sentados en la mesa Javier Lazaola, periodista que ha estado en varios medios de comunicación, actualmente no sé si el nombre oficial es delegado o como te llaman, pero bueno, es el máximo responsable del diario.es en Cantabria. No sé, hay un director. Bueno, hay un director, yo lo había extendido, pero bueno, el jefe, vamos, del diario.es, y además ha escrito recientemente... Es el diario Cantabria de Público, ¿Lo he dicho mal? Sí, no es el diario.es, pero... Ah, pues perdón, el diario Cantabria, lo siento. Joder, no pasa nada. Y encima haciendo publicidad a la competencia. Bueno, de la sección de Público de aquí de Cantabria, y recientemente ha escrito un libro sobre memoria histórica, en concreto sobre la figura de Juanín, titulado Dicen que murió Juanín, que aquí lo tiene y que está disponible en bastantes librerías. Pues dejaré aquí pues lo tendréis aquí. Y está también Marisol, seguramente muchos la conocéis, es la delegada en Cantabria de la asociación Archivo Guerra y Exilio, una asociación por la recuperación de la memoria histórica y que fundamentalmente ha trabajado por la recuperación de la memoria del movimiento guerrillero antifascista, de los enlaces y de los represaliados por el fascismo, y de hecho aquí en Cantabria han sido los impulsores de varios monumentos, algunos de ellos en Camargo, por ejemplo, también en Liébana, para la recuperación de esa memoria, tanto del movimiento guerrillero como de las víctimas, por ejemplo, de los campos de concentración nazis y de las mujeres que fueron represaliadas por el fascismo. Entonces el acto, yo no voy a extenderme mucho, aunque probablemente lo van a hacer desde cada uno de ellos desde su perspectiva. El acto va fundamentalmente por el tema de que consideramos necesario hablar de la memoria histórica antifascista, ahora que está muy en los medios de comunicación el tema de la exhumación de los restos de Franco, del tema de qué uso quieren dar al Valle de los Caídos y demás, y ante un discurso que para nosotros de forma escandalosa cala mucho también en la izquierda, del tema de que fueron dos bandos, del tema que hubo víctimas de los dos bandos, del tema de la reconciliación, y todo ese tipo de discursos equiparando, lo cual no quiere decir que no hubiera víctimas del bando autodenominado nacional, pero evidentemente equiparar a los dos bandos desde el punto de vista histórico y político e ideológico, de lo que eran las perspectivas de sus proyectos sociales, políticos, pues nos parece una aberración y que no podemos consentir. Así que os dejo ya con ellos y después de sus intervenciones hacemos un turno de preguntas, palabras y opiniones. Buenas tardes. Bueno, como sabéis, nuestra asociación AGE se creó hace más de 20 años, cuando aún ni siquiera se había empezado a hablar de memoria histórica, que luego se ha utilizado tanto ese término, aunque nosotros preferimos hablar de memoria democrática, como bien habéis puesto en el cartel de la charla. Es mucho más preciso el término. En AGE siempre hemos entendido que hablar de memoria democrática no es un ejercicio de nostalgia de tiempos pasados, ni de imágenes lacrimógenas que muevan los sentimientos, como suelen tratarlo en los grandes medios de comunicación de masas. Para nosotros es mucho más que eso, es recuperar la historia de los que lucharon por la democracia, de todos los antifascistas que dieron su vida por oponerse a la dictadura franquista o que pasaron años y años de cárcel o de exilio, y ello no solo mediante actos de homenaje, que también, sino de una forma didáctica para transmitirlo a los jóvenes, dando charlas en institutos siempre que podemos, o en centros culturales, o colaborando en documentales, o en la publicación de libros como el que hemos presentado ayer en el Parlamento de Cantabria sobre los cántabros que murieron en los campos de exterminio nazis, que lo ha publicado José Manuel Puente, con el que colaboré poniéndole en contacto con familiares de deportados y enviándole fotografías, y que luego se han publicado en el libro. Pero sobre todo a nosotros nos interesa, y trabajamos incansablemente por ello,
el que sean reconocidas jurídicamente las víctimas del franquismo. Ese es el caballo de batalla con el que llevamos insistiendo años con diputados y políticos de distintos partidos, porque lo que combatimos es la impunidad del franquismo, que se fue de rositas con los pactos de la transición. Todos sabéis que en 1975, cuando murió el dictador, aquí se llegó a pactos y acuerdos para que el aparato franquista continuase como estaba y que no se pudiese juzgar a los esbirros franquistas. Esa fue la condición para hacer una transición pacífica, entre comillas, que en realidad no lo fue tanto, porque hubo más de un centenar de personas asesinadas a manos de grupos de ultraderecha. Hay un libro de Alfredo Grimaldos muy interesante sobre este tema, La sombra de Franco en la transición. En esos pactos, hay que decirlo, tuvo mucha responsabilidad Santiago Carrillo, que pactó para que el PC fuese legalizado y tragó y comulgó con ruedas de molino. Aceptó, entre otras cosas, que tuviéramos a un monarca como jefe de Estado y que siguiéramos con la bandera franquista como enseña nacional, suprimiendo solamente el aguilucho. Todos recordaréis, bueno, lo bien que se llevaba Carrillo con Martín Villa y con el rey Juan Carlos, que le agradecían los servicios prestados. Y así se redactó y promulgó la Ley de Amnistía en diciembre de 1977, nuestra particular ley de punto final, que ahora mismo es el muro contra el que nos encontramos y contra el que hay que luchar todas las víctimas del franquismo, ya que es la ley que se interpone para poder hacer justicia. La explicación está en el artículo 2, donde se amnistían, abro comillas, los delitos y faltas que pudieran haber cometido los funcionarios, autoridades y agentes del orden público en la investigación y persecución de los actos incluidos en la ley de amnistía. El caso español de impunidad del franquismo es una anomalía jurídica que no tiene parangón en ningún otro país del mundo. En otros países de América Latina, como Chile o Argentina, donde hubo también dictaduras sanguinarias, se ha conseguido juzgar a los culpables, en buena parte, anulando la ley de punto final que ellos mismos se habían dado para blindar su impunidad. Pero aquí sigue vigente nuestra ley de punto final. Hay que decir que, a pesar de la crueldad de las dictaduras argentina o chilena, tan solo fueron unos meros aprendices de lo que se hizo aquí en la posguerra, porque el número de desaparecidos allí es apenas un 10% de lo que hubo en España. Por eso se dice que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes. Instituciones internacionales como la ONU y sus grupos de trabajo y las organizaciones de derechos humanos han pedido al Estado español que anule la ley de amnistía y le han recordado su obligación de investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la humanidad cometidos por el franquismo, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. ¿Y cómo se pretende resolver este problema? Pues, a nuestro juicio, con parches, una vez más. Ahora mismo está abierto el plazo para toda la ciudadanía para hacer alegaciones al anteproyecto de ley de memoria democrática de Cantabria, del que casi nadie ha oído hablar, salvo los que estamos muy metidos en estos temas. Y es que no lo ponen nada fácil. Se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado día 20. Allí te remiten al portal de transparencia de la Consejería de Educación y Cultura, que es quien lleva este tema. Otro signo de por dónde van a ir los tiros. No es la Consejería de Justicia, sino la Dirección General de Cultura quien se encarga de ello. Allí solo hay una referencia a que se abre el plazo de alegaciones, pero no ponen el texto de la ley. Por tanto, no puedes alegar algo sobre un texto que no te han facilitado. A las asociaciones memorialistas nos proporcionaron el borrador esta primavera en una reunión. Yo presenté por escrito algunas alegaciones que os voy a leer luego, pero no sé si se tuvieron en cuenta algunas de ellas y si de entonces acá han modificado algo, porque aún no he podido ver el texto actual. Tendré que ir a la calle Vargas a verlo, algo inaudito en la época de la informática. En el texto que vi hace meses se hablaba del procedimiento a seguir para la exhumación de fosas, por ejemplo, de hacer un censo de víctimas, mapas de localización de fosas, traslado de restos y pruebas genéticas, señalamiento de lugares de memoria y sendas de memoria, retirada de simbología franquista, sanciones para cuando no se cumpla, etcétera, etcétera. Os voy a leer un poco las alegaciones que hice en su día, que decía, bueno, desde AGE queremos dejar constancia
de que nosotros no somos partidarios de las comisiones de la verdad, que es otra de las cosas que se pretende en esta ley de memoria democrática, crear una comisión de la verdad. No somos partidarios de las comisiones de la verdad, que suelen crearse para dar satisfacción moral a las víctimas cuando no se ha hecho justicia. Nosotros preferimos siempre la justicia. Abogamos por un reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y de los guerrilleros antifranquistas que lucharon contra la dictadura. Lo mismo que se hizo en Francia u otros países democráticos con la resistencia. Queremos referirnos también a otro colectivo al que no se ha dado satisfacción ni reconocimiento jurídico alguno. El de los españoles que fueron deportados a campos de exterminio nazis con el beneplácito del gobierno español de la época. Se calcula que fueron cerca de 10.000 los españoles deportados, de los cuales fueron asesinados más de la mitad. Es imprescindible no solo recordar y honrar, sino reconocer jurídicamente a cuantas personas defendieron la legalidad democrática, a quienes sufrieron las consecuencias del golpe de Estado contra el régimen legalmente constituido, a quienes lucharon contra la dictadura franquista, el fascismo y el nazismo, a quienes pertenecieron al movimiento guerrillero antifranquista y demás excombatientes que junto a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial lucharon contra el fascismo, reconociendo jurídicamente su condición de víctima a todos los que padecieron las consecuencias del golpe de Estado contra la República en cualquiera de sus formas. Valoramos como muy positivo que se haga pedagogía en los centros docentes y que el alumnado tenga acceso a lo que ocurrió en la historia reciente de su país, profundizando en este tema, la historia del siglo XX que desconocen totalmente. Y ya sabemos, por desgracia, que un país que desconoce su propia historia está condenado a repetirla. Si no se conocen los errores cometidos, pueden volver a ocurrir. Esperando se tengan en cuenta estas sugerencias en la futura ley de memoria histórica. Sobre esto de que los jóvenes desconocen su historia, esta mañana mismo me ha ocurrido una anécdota, si se puede llamar. Cuando voy a rehabilitación, el fisio es un chico de 20 y tantos años, pues, comentando con él lo de la presentación del libro ayer en el Parlamento sobre los cántabros que estuvieron en los campos de exterminio nazis, se quedó perplejo. Me dice que hubo cántabros en los campos nazis. Digo, sí, claro, digo, hubo 10.000 españoles. Digo, entre ellos una centena de cántabros. Bueno, pues nunca había oído, vamos, ni se le había pasado por la imaginación que pudiera haber un centenar de cántabros en los campos nazis. ¿Y cómo llegaron allí? Y me dice, bueno, pues le expliqué así muy deprisa todo el periplo de la mayoría de ellos, en fin. Y mientras tanto, hay múltiples delitos que continúan impunes, porque el franquismo tiene un amplio catálogo de crímenes contra la humanidad pendientes. Solo enumeraré algunos de ellos porque la lista sería interminable. Miles de ejecuciones extrajudiciales, el famoso paseo, en el que las víctimas eran tiradas a una torca o enterradas al borde de un camino o en una fosa común. Esto fue algo habitual en todo el territorio español, en todas las provincias, porque respondía a un plan de exterminio del adversario político, por eso son delitos de lesa humanidad, aunque algunos no quieran reconocerlo. Es muy curioso que en provincias donde no hubo guerra, porque desde el primer momento se adhirieron a las autoridades, o sea, no reconocieron las autoridades republicanas y se adhirieron al golpe de Estado, entonces tomaron los franquistas desde el principio la provincia, no hubo guerra. Bueno, pues en esas provincias donde no hubo guerra empezaron las ejecuciones masivas desde el momento en que llegaron los fascistas a los puestos de poder. Aquí tengo que decir que bueno, hay asociaciones que se dedican a la exhumación de fosas y aunque suene muy fuerte, el abrir fosas tal y como lo están haciendo es ilegal porque no ha habido ningún juez presente para levantar acta e investigar las circunstancias de la muerte. Son cadáveres que tienen un tiro en la cabeza y su obligación sería investigarlo, pero tienen los jueces órdenes expresas de no intervenir. Y en cuanto alguno desobedece, le cambian de destino. Es lo que ocurrió hace poco en Navarra, que una jueza admitió a trámite una demanda para estar presente en una exhumación, pero como era interina y estaba sustituyendo al juez titular, rápidamente la cesaron. Lo que se está consiguiendo con las exhumaciones, tal y como se están haciendo ahora, es destruir las pruebas de los crímenes. Bueno, ya lo he dicho cantidad de veces, supongo que me habéis oído en otras charlas.
Algunos alegan que no, porque son profesionales que hacen muy bien su trabajo. Normalmente son antropólogos, arqueólogos, pero en realidad lo que están haciendo, tal y como están haciendo ahora las exhumaciones, es destruir las pruebas de los crímenes. No se trata de que hagan muy bien su trabajo, que traten los cuerpos con extremo cuidado y saquen fotos para que quede constancia de cómo estaban enterrados. Todo eso debéis saber que no sirve para nada si no hubo un juez presente en el levantamiento del cadáver. Son pruebas que ya no se pueden utilizar. A estas víctimas se las está tratando como restos arqueológicos de hace 2000 años y eso es intolerable a nuestro juicio. Unos particulares no pueden ir con picos y palas a levantar cadáveres. Es algo muy serio. Están violando nuestro ordenamiento jurídico y el internacional. Esto es una de las cosas que se pretende en la nueva ley de memoria democrática, se pretende evitar, que particulares hagan este trabajo. Lo que pasa que tampoco dan satisfacción a nuestras demandas en el sentido de que haya un juez. Simplemente se dice que cuando se encuentren restos humanos en los que haya evidencias de que ha habido un delito, que la consejería correspondiente, de la que dependa porque se va a crear una Dirección General de Memoria Democrática, Memoria Histórica y Democrática, entonces la consejería de la que dependa esa Dirección General tendrá, mediante sus servicios jurídicos, que hacer un informe o una denuncia ante la administración jurisdiccional, creo que es la palabra que utilizan. Pero como sigan igual que hasta ahora, que es con orden de no intervenir el juez, por ejemplo, hay un caso bastante paradigmático que ha salido varias veces en la cadena, en La Sexta, en la que me acuerdo que este periodista Gonzo entrevistó a Ascensión Mendieta, cuyo padre ha sido exhumado. Entonces lo ponían como que era un caso de que por primera vez había intervenido un juez en un caso de exhumación. En realidad lo que hizo ese juez simplemente fue una autorización administrativa, no hizo ninguna investigación judicial sobre las circunstancias de la muerte o del crimen. Lo que hizo fue dar una autorización para trasladar los restos del lugar donde estaban, en una fosa común, al cementerio o al panteón familiar, digamos. O sea, era una autorización de traslado de restos, punto. No hubo ninguna investigación de ningún tipo. Y nunca la ha habido en ningún caso. Hay otro grupo de víctimas que jamás ha querido reconocer el Estado español, ni siquiera en la llamada Ley de Memoria Histórica, aquella del 2007, que son, los miles de españoles que fueron asesinados en los campos de exterminio nazis. En aquella Ley de Memoria del año 2007 se les menciona en el preámbulo de la ley, pero luego en el articulado desaparecen, no existen, no se acuerdan más de ellos. Entonces, el que te mencionen en un preámbulo no sirve para nada si luego en las medidas que se dictan no figura ese colectivo. Fueron miles los españoles que fueron asesinados en los campos de exterminio nazis con la complicidad y aquiescencia del gobierno español de la época, el ministro de Asuntos Exteriores Serrano Súñer, etc. A día de hoy no tienen la condición de víctimas jurídicamente. Otro colectivo que busca justicia son las madres a las que robaron sus hijos. El robo de bebés era una práctica que empezó en las cárceles en 1939 con las presas políticas, que siguió durante todos los años que duró la dictadura y continuó hasta bien entrada la democracia, no ya en las cárceles, sino también en clínicas de maternidad. Y no olvidemos los miles de fusilados como consecuencia de sentencias de muerte en parodias de juicios sin las mínimas garantías judiciales. Por ello es necesario que se declaren nulas las sentencias de los juicios sumarísimos, fruto de la represión política. Y otro colectivo que no ha sido reconocido jurídicamente es de los guerrilleros antifranquistas, los últimos luchadores por el restablecimiento de la República, que siguen siendo considerados como bandoleros. Mientras en todos los países democráticos donde se venció al nazismo y al fascismo, los resistentes son considerados héroes y son condecorados por ello. Hace un par de años, unas 80 organizaciones de todo el Estado nos reunimos en un encuentro estatal de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo
con el fin de impulsar acciones necesarias para lograr acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. En ese encuentro decidimos reclamar a las formaciones políticas que se comprometieran a desarrollar una ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del franquismo, que establezca lo primero la condena del franquismo como régimen criminal, es por lo primero que hay que empezar, en los términos declarados por la ONU, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad en la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y 12 de diciembre de 1946. Que condenen lo que supuso el golpe de Estado a la Segunda República Española, que condenen la guerra, la dictadura franquista y la represión continuada contra los derechos humanos. Que reconozca y garantice a las víctimas del franquismo, del nazismo y de la transición los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en los términos exigidos en los tratados y acuerdos internacionales firmados por el Estado español y organismos internacionales. Que se declare la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista, así como de toda aquella legislación que garantice la impunidad de los crímenes franquistas. Que se eliminen definitivamente todas las formas de exaltación del franquismo, calles, monumentos y honores. Esto es en lo que más avanzados, entre comillas, estamos a nivel nacional, en todas las provincias, en todos los sitios se están llevando a cabo, pero es como una carrera de obstáculos cada vez que se emprende el cambio de denominación de calles, por ejemplo. En fin, hay cantidad de problemas porque hay asociaciones o partidos políticos como la Falange que son legales y que interponen querellas o demandas judiciales contra ese cambio de denominación de calles. Ponen todos los obstáculos habidos y por haber. Pedíamos en definitiva y seguimos pidiendo que se reconozca a las víctimas del franquismo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación mediante una ley integral de víctimas del franquismo. Ya han pasado 80 años de impunidad, creo que ya está bien, de no reconocimiento de las víctimas y de negarles el derecho a la justicia, porque sin justicia no puede haber democracia. Nada más, gracias. Bueno, en primer lugar agradeceros al COM Bertolt Brecht la invitación, a Eloy también por sus palabras, a todos los que habéis asistido y a Marisol, que es viuda de Jesús, aparte de delegada de Arte en Cantabria, viuda de Jesús de Cos, guerrillero antifranquista de la Brigada Machado. Bueno, yo voy a procurar no extenderme mucho para que haya espacio para el debate y para hablar después. Cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis hacer, por supuesto que estoy a vuestra disposición. Bueno, yo estoy aquí, creo que en calidad del trabajo periodístico que yo puedo hacer relacionado con la memoria, y con el libro este, que es Dicen que murió Juanín, sobre la resistencia armada al franquismo en Cantabria. Para mí el tema de la memoria es muy importante en el trabajo periodístico que yo hago. Es básico, porque creo que no se puede entender el presente ni actuar en el presente si no sabemos lo que ha pasado en el Estado español, en Cantabria, de dónde venimos y las circunstancias y las cosas que se han vivido aquí. Hay una frase que a mí me gusta mucho de José Bergamín, que es: si fuera un objeto sería objetivo, pero soy un sujeto, luego soy subjetivo. A mí me pasa lo mismo. Yo no creo en la objetividad, creo que se puede tender a la objetividad, pero creo que la objetividad es imposible porque todos somos fruto de nuestras vivencias, de nuestras ideas, de nuestras experiencias, de nuestras lecturas y de muchas cosas. Lo que sí creo es que se puede ser, a la hora de escribir o de trabajar, hacerlo con rigurosidad y con honestidad. Pero vamos, que la objetividad, yo lo que hago está escrito desde una parte y en este caso desde la parte de las víctimas del franquismo y no lo son. Pero creo que todo lo que escribimos y lo que decimos ha pasado, porque ahí están los datos
Y creo que son cosas que se deben conocer, entre otras cosas, por lo que apunta Marisol y apunta mucha gente, de que hay chavales jóvenes que no tienen ni idea de, pues eso, ni de que ha habido cántabros en campos de concentración nazis, ni de que aquí ha habido unos movimientos guerrilleros muy importantes durante 20 años resistiendo al franquismo, ni después de que dejaron de estar los guerrilleros. Los últimos que matan son Juan y Bedoya en 57, pero después, igual aquí no en Cantabria directamente, pero en otras zonas, también había gente que estaba resistiendo al franquismo y que he leído ahora que no se les puede homenajear a los últimos fusilados, por ejemplo, del franquismo, que se enfrentaron con las armas como los guerrilleros. No digo que sea el mismo fenómeno, pero no sé por qué no se les puede homenajear a una gente que se enfrentó al franquismo y que fueron fusilados por él. Bueno, todas estas cosas me parecen interesantes, como digo, para saber de dónde venimos y para saber dónde estamos. En cuanto a la memoria, decía Marisol, que ella es más partidaria de la memoria democrática, decía, hablar de memoria democrática. A mí, bueno, memoria democrática me gusta también, y por supuesto que hay que reivindicarlo. Yo suelo hablar más de memoria histórica, porque memoria democrática a veces se habla también, para mucha gente la democracia es el régimen del 78 en el que estamos, ¿no? Y eso, bueno, pues daría para un debate largo. Podríamos hablar también de lo que decía Lenin, de la democracia en general, ¿no? Pero bueno, creo que nos entendemos. Y de memoria democrática también se hablaba republicana, por supuesto, y antifascista también, que es como se titula la charla de hoy, ¿no? Yo hablo también de memoria histórica porque son cosas que han pasado en la historia, aunque yo no veo la memoria histórica como una cosa que pasó en su momento y que ahora vamos allí y volvemos sobre ello para ver lo que pasó, sino como una continuidad. O sea, para mí, memoria histórica, para mí las guerras cántabras son memoria histórica. Es decir, ahora no puedes ajustar cuentas con el Imperio Romano porque ya no queda nadie, pero es una agresión imperialista y para mí eso también es memoria histórica. La lucha contra la reconversión también es memoria histórica, lo que pasó aquí en la primavera del 87. Yo hice el año pasado también, coincidiendo con el aniversario, una serie de artículos, porque para mí eso también es memoria histórica. La insumisión, quiero decir que la memoria histórica para mí abarca hasta cosas que han pasado ayer. Recuerdo que aquí estuve haciéndole una entrevista a Alex Rodríguez, porque le quieren juzgar en la Audiencia Nacional por decir cosas del régimen del 78, y estas son cosas que han pasado hace 3 meses o 3 años, pero para mí también eso es memoria histórica. Quiero decir que es una continuidad que llega hasta hoy. Pero es evidente... ¿Puedo hacer un inciso? Sí, por supuesto. Es que para precisar el por qué preferimos lo de memoria democrática, para evitar, por ejemplo, que se nos cuele la falange. Ya. Porque nos pasó en el 2007, cuando se redactó la Ley de Memoria Histórica, María Teresa Fernández de la Vega, que era la vicepresidenta del gobierno entonces, reunió, digamos, o fue recibiendo en días sucesivos a diferentes asociaciones de memoria histórica para que plantearan sus alegaciones, sus peticiones, etc. Y entre los que pidieron ser recibidos estaba la Falange, que ellos dijeron que también tenían víctimas, que también eran memoria histórica. Entonces, para nosotros, por eso queremos hacer esa diferencia. Unos luchaban por la democracia y otros no. Otros querían implantar una dictadura franquista o fascista o como quieran llamarlo. Por eso era la precisión. No, estoy de acuerdo. Sí. No quería yo que no digo que no, pero siempre me gusta puntualizarlo. Eso es. Sí. Bueno, en cualquier caso ellos están a 5 minutos de hacerse llamar demócratas también. Quiero decir que aquí no. Que por decir democrática tampoco eso igual lo vamos a evitar, pero bueno. Bueno, decía que sobre todo cuando aquí se habla de memoria histórica siempre nos vamos al franquismo. ¿Por qué? Creo que porque tiene una especial gravedad lo que pasó en el franquismo, porque fue una represión masiva, brutal. Se fusiló una cantidad de gente impresionante, las cárceles estaban llenas, exilio, etcétera. O sea, fue de una brutalidad increíble y entonces, bueno, siempre nos vamos a esa parte del franquismo, y es lógico, ¿no?
porque España, según datos de la ONU, es el segundo estado del mundo después de Camboya con más fosas comunes o enterramientos irregulares, que se llaman oficialmente, ¿no? Entonces, siempre nos vamos al franquismo y además creo que es el tema central hoy también. Y bueno, el problema que yo veo cuando abordamos el tema de la memoria histórica o democrática relativo al franquismo es que es muy difícil. O sea, nosotros podemos tener nuestro relato, que le tenemos, de lo que pasó, y es lo que pasó, que aquí hubo un golpe de Estado, el 18 de julio, etc. Pero eso nunca lo va a compartir toda la sociedad, ni lo va a compartir, o sea, es imposible, porque es un tema, yo lo vinculo con la lucha de clases, lo que pasó con el franquismo, porque creo que en el fondo lo que fue es eso. O sea, los poderosos estaban viendo peligrar sus privilegios, los terratenientes, la iglesia, el clero, los militares, etc. Y dieron un golpe de Estado para aplastar a ese pueblo que estaba poniendo en entredicho la situación. Entonces, bueno, pues como aquí cuando se murió Franco y se hizo la transición, hay una continuidad clara, que una cosa, y lo hablaba antes con Eloy, parece que yo tengo 41 años y cuando decimos esto parece como que queremos ajustar cuentas con la gente que hizo. No, yo estaba, prácticamente nací en aquella época y no quiero ajustar cuentas con nadie con lo que hizo ni nada de eso, pero sí es verdad que aquí hubo un continuismo en el sentido de que Franco se murió en la cama, dejó un heredero y ese heredero, bueno, no sigue él, pero sigue el hijo, etcétera, etcétera, y ese heredero no es más que la cabeza visible de todo un estado de cosas que siguió después de... Entonces, estamos un poco en las mismas, en llegar a lo que pasó entonces, pero hay una serie de gente que no quiere entrar en esa... o asumir el relato que nosotros queremos decir. Entonces a esa gente nunca vamos a llegar ni iba a decir ni falta que hace, bueno, no sé, pero ese es el problema, y estamos viendo que nos encontramos con él cada vez que se quiere dar un paso, por lo mínimo que sea, como fue la memoria de Zapatero y eso, enseguida salen a decir que no, que tal, y yo no creo que sea por un tema de quitar las placas ni nada de eso, o sea, eso es... ahora el Valle de los Caídos, ¿no? El Valle de los Caídos pueden quedar 4 nostálgicos que van allí a arrodillarse delante de Franco y a levantar el brazo y todo eso, pero para esos que estaban en el franquismo arriba y que siguen arriba ahora, eso es como una especie de dique de contención que impide entrar al fondo de la cuestión, que no es si Franco lo sacas o lo dejas, porque en sí mismo que saques a Franco o que lo dejes o que quites una placa de una calle y pongas otro nombre, tampoco cambia nada. O sea, sí cambia porque son cosas que hay que hacer, pero a lo que tienen miedo es a lo que decías tú con lo de los enterramientos. Ellos que hagan un enterramiento allí con una pala y vayan, pues ellos no, pero claro, que se juzgue por ejemplo a los responsables o lo que robaron o lo que robó mucha gente aquí con el franquismo, etcétera, etcétera, que se entre ahí y ya entrar porque tenemos al jefe de Estado que tenemos, etcétera, etcétera, pues claro, y ahí es donde yo creo que se crea un conflicto con esta gente, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer, yo respeto las asociaciones de memoria y la gente que tiene gente en las cunetas y todo eso, por supuesto, bueno, hay de todo, hay algunos que simplemente les quieren sacar y enterrar dignamente, hay otras asociaciones como la vuestra que queréis una justicia, etcétera. Bueno, yo la gente que tiene víctimas ahí tal, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, como periodista o tal, pues es tratar de dar voz a esa gente, ¿no? Como hemos hecho con guerrilleras, Esperanza Martínez, por ejemplo, o cuando sale un libro como el que han presentado ayer de Mauthausen, o entrevisté a uno de los 2 supervivientes, Ramiro Santisteban, hace 8 años, que ya me han dicho que está un poco mentalmente ya, ya un poco perdido. Ya mentalmente, pero yo lo entrevisté hace 8 años
y estaba perfectamente, y bueno, creo que dar voz a toda esa gente para arrojar un poco de luz sobre lo que ha pasado y que no se le ha contado a la sociedad, porque es evidente que aquí no se ha contado la verdad como es, pues eso es lo que yo intento y lo que, por ejemplo, he intentado también con este libro. Porque a mí me parece increíble que por ejemplo, en las escuelas o en los institutos se esté hablando de, yo qué sé, de los Reyes Godos o de no sé qué, o de países de no sé, y no sepamos lo que ha pasado en Cantabria, aquí, en nuestros montes, a 20 kilómetros de aquí, y hace 50 años. Es decir, que es que... Entonces, bueno, sí creo que si eso no se hace en las escuelas, etcétera, etcétera y tal, pues los que tenemos un pequeño altavoz para intentar acercarlo a la gente y que la gente sepa un poco lo que ha pasado, pues es lo que intentamos, yo por lo menos es lo que intento. Porque si no corremos el riesgo de que se olvide, de que se... Antes se hablaba de las guerras cántabras. Las guerras cántabras, que fueron una agresión imperialista, ahora están convertidas en un show que se celebra todos los años en Corrales y salen allí y bueno, pues esto no se puede convertir en un show. Esto igual dentro de 500 años pues hacen Juanín y los guardias que le perseguían y no sé qué. Puede ser. Mucho antes de 500 o años. mucho antes, ¿no? Quiero decir, porque otra cosa de la que yo quiero huir, y he querido huir en el libro también, es huir de esa parte como épica, que por supuesto que la tuvo, porque una gente que está resistiendo al fascismo en el monte durante tantos años y todo eso, tiene una parte épica, pero ya muchas veces se quiere dar como la parte de aventura, de tal, y sin entrar en el fondo de por qué estaba aquella gente allí, por qué estaba luchando, por qué se tuvo que echar al monte, por qué se les reprimía, etcétera, etcétera. Y eso es lo que... Las pocas veces que se entra en el tema de los guerrilleros siempre se lleva por ese lado de la aventura y no sé qué, y no se entra en estos porqués, ¿no? Bueno, luego os hablaré un poco también por encima del libro, pero ya digo que no me quiero extender mucho, me estoy extendiendo demasiado. Tengo aquí una serie de cosas apuntadas. Pues eso, a nivel general también. Ahora ya, como ya va pasando el tiempo, pues ya cada vez más gente, cosas que antes no se atrevían a decir, ¿no? Como que el golpe del 36, que no, que el golpe lo dio la República en el 34, que se empiezan a oír cosas ya que antes no se oían tanto. Se está reescribiendo la y historia. se está reescribiendo ya cada vez más, cada vez con menos ambajes y cada vez con más desenvolturas. Se están diciendo cosas que hace 30 años pues mucha gente no se atrevía a decir y se están diciendo, ¿no? El otro día la Fundación Francisco Franco también, cuando vi algo que decían cuando se comparaba Franco con Hitler, como que no, que Franco y Hitler no habían tenido nada que ver, que eran dos personajes totalmente distintos, que Hitler, ya decían como que Hitler, como lo de Hitler es indefendible, ya decían como que no, que Hitler había sido muy malo, pero que Franco no tenía nada que ver. Cuando Franco gana la guerra aquí, gracias a Hitler, a Mussolini, etcétera, etcétera. Pues están continuamente reescribiendo la historia y a gente joven de tal, pues metiéndole cosas que no son. Hablaba de, claro, que tenemos el problema de que el régimen del 78, yo no creo que sea lo mismo, tampoco quiero decir que sea lo mismo el régimen del 78 que tenemos actualmente que el franquismo. Claro, porque para mí no lo es. Quiero decir, hubo una serie de cambios, etcétera, etcétera, y no es exactamente lo mismo, pero sí hay que decir que es un régimen heredero directo de aquello, empezando por la propia ejecutiva del Estado, y eso es algo que hay que saber también, que conviene saber. Las fosas comunes ahí siguen. Yo veo que hace ya 10 años de la ley de memoria de Zapatero, que fue un avance que nos puede parecer poco, pero que en aquellos momentos también le costó muchísimo y hubo manifestaciones y no sé qué y mil cosas, pero yo sigo viendo por ahí placas ahí tenemos la de General Dávila, yo no voy a decir que le pongan una calle a Juanín, porque a mí lo de poner calles a unos o a otros no sé qué, para mí es lo de menos. Pero ¿por qué Juanín no puede tener una calle? Aquí, por ejemplo, porque tomó las armas y el general Dávila no tomó las armas, que fue el que entró aquí en el 37 a sangre y fuego y tiene la calle más larga de Santander, o Camilo Alonso Vega. Entonces esas cosas también... Yo soy partidaria de poner nombres de escritores, intelectuales, en fin, científicos en las calles.
Sí, está claro, que no es cuestión de entrar en la guerra de la calle, porque al final ya digo que para mí es lo de menos, lo de la calle, sino a mí lo que me preocupa del franquismo es lo que queda en las instituciones y en tal, no... Pero bueno, creo también que lo uno es reflejo de lo otro. Se hizo una transición que, como digo, yo no vengo aquí a decirle a la transición nada, simplemente vengo a decir lo que a mí me parece que fue aquello. La derecha suele acusar mucho a la izquierda, bueno, hablo de izquierda y derecha, que son dos términos que tampoco me gustan, vuelvo otra vez a Lenin, pero no me gustan especialmente, pero bueno, para entendernos, la derecha suele acusar a la izquierda de como que tiene la superioridad moral, ¿no? No, es que claro, la superioridad moral, y yo muchas veces digo, claro, la izquierda tiene la superioridad moral porque es lo único que le dieron en la transición, con todo lo demás se quedaron ellos. Les dejaron la superioridad moral a la izquierda y todo lo demás para ellos. Y ahora ya ni la superioridad moral. Yo creo que ya eso lo están disputando también. Ya voy acabando. Bueno, luego ahí estoy viendo también lo hablábamos también antes, un blanqueamiento del régimen desde posiciones de izquierda y a veces de extrema izquierda. Estaba hablando antes de Frutos, manifestándose en Barcelona con Vox, que son herederos también directos de los que tienen las cunetas, que tienen en las cunetas a compañeros o supuestos compañeros suyos. Yo creo que hay gente que llega a una edad que ya empieza a perder un poco el norte, no sé. Puede ser. Yo veo a veces cosas que, bueno, no sé. O decir otra cosa, que bueno, que también lo estoy viendo en cierta izquierda, y no hablo de una izquierda progre que hablamos a veces, sino en izquierda a veces que va de extremo, de izquierda radical, ¿no? Decir que España, que es un estado como cualquier otro, que aquí pasan cosas pues como pasan en todos los sitios. Yo con eso tampoco estoy de acuerdo. No voy a decir que no pasen en otros estados, en otras democracias burguesas, o lo queramos llamar, cosas que aquí pasan, por supuesto que sí. Pero aquí hay unas peculiaridades que no hay en otros sitios. Por ejemplo, no, es que tenemos un rey. Bueno, también tienen rey en Holanda. Es que tenemos fosas. Bueno, también las tienen no sé dónde. Es que tenemos... Ya, pero es que aquí lo tenemos todo. Entonces, bueno, pero que sea inviolable el rey, eso no lo tiene en ningún sitio. Sí, bueno, otras cosas. Y a veces dicen, bueno, el rey, pero si es que el rey no pinta nada. Bueno, no pinta nada, eso de que no pinta nada es muy relativo. No hay más que leerse la Constitución. O sea, un jefe de Estado, mando supremo de las Fuerzas Armadas, eso de que no pinta nada es muy relativo. Pero bueno, al fin y al cabo sí es verdad que no es más que la cabeza visible de una serie de cosas, ¿no? Bueno, y llegamos a la actualidad. Ya digo que, bueno, yo lo que veo, por ejemplo, en este gobierno, bueno, Rajoy se fue y se jactaba de no dar ni un duro a la ley de la memoria histórica, de no dotarla con €1, no sé qué, bueno. Ni se molestó en derogarla. Dijo, no, si yo no la voy a derogar, pero como no le doy presupuesto, pues es como si no estuviera ahí, ¿vale? O sea, que hay leyes que hay que cumplir porque sí, porque son sacrosantas y tal, y otras prácticamente no. O sea, se ríen de ellas y dicen, no, eso que está ahí y tal. Ahora viene Pedro Sánchez, intenta, no sé, yo veo mucho fuego de artificio, no sé si... Decía que iba a sacar a Franco en verano, ya estamos en otoño, todavía no eso, no sé si... Bueno, ya digo que... No sé qué pasará, pero yo veo mucha palabra, mucho esto, mucho... y poco hecho. Y bueno, no, deciros el libro también, que era un poco el motivo también por lo que estoy aquí. El libro nace de una serie de artículos que yo hice en el diario Cantabria, precisamente pensando sobre todo, y ya voy terminando, hablo un poco del libro y voy terminando, precisamente pensando en esos jóvenes que no saben muchas veces o no están y no tan jóvenes, pero bueno, sobre todo jóvenes, porque yo creo que cuando Isidro Cicero escribió Los que se echaron al monte en el 77, la gente sí sabía, igual no se atrevía a hablar de ello, pero sí sabía
mucho más de lo que ahora vas por la calle y dices Juanín y Bedoya y o sea, sí, igual a la gente le suena algo, pero bueno, no sé si citas ya a otros guerrilleros, bueno, no creo que... Pero bueno, entonces yo me di cuenta de que yo me incorporé al Diario Cantabria en noviembre de 2016, va a hacer ahora 2 años, y me di cuenta de que en el 17 se cumplían varios aniversarios relacionados con la guerrilla y la resistencia armada al franquismo. Uno de ellos era en 1917 el nacimiento de Juanín, que hacía 100 años. En el 37 entraron las tropas franquistas aquí en Cantabria, se cumplían 80. En el 57 mataron a Juanín, 60. Y en el 77 escribió Isidro Los que se echaron al monte. Y entonces, bueno, yo solo comenté Isidro. Me apetecía hacer una serie de artículos profundizando en todas estas cosas, pero con él, porque creo que es un referente, para mí lo ha sido siempre y creo que lo es en estos temas. Y Los que se echaron al monte para mí es un libro que vamos, es una joya y creo que está poco reconocido, no tanto popularmente, que sí está muy reconocido, pero a nivel, digamos, institucional o oficial no está tan reconocido como debería estar, cuando es una joya a todos los niveles, incluso literaria también, aparte de la recuperación de la memoria, y lo mal que lo pasó él cuando en el 77 sacó ese libro. Entonces yo le dije, digo, ¿qué te parece si hacemos cada mes, durante todo 2017, un repaso pues a cómo preparaste tú el libro, a la muerte de Juanín, a cómo era Liébana cuando nació Juanín en el 17, a otros guerrilleros menos conocidos que Juanín y Bedoya, al papel de las mujeres en la resistencia armada, y él me dijo que perfecto, que yo le estoy muy agradecido, y fuimos haciendo una serie de artículos. También le dio mucha cancha al público en Madrid, a nivel estatal, y bueno, pues el director del periódico, que es Luis Barquín, pues propuso la idea de hacer un libro con ello. Yo al principio le dije que no, porque me parecía demasiado ambicioso, me parecía que estaba bien como la serie de artículos, pero me insistió. Además había que acabarlo en el 17, lo presentamos en diciembre, porque para coincidir con los aniversarios, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que tampoco quería hacer era coger los artículos, ponerlos uno detrás de otro y hacer un libro. Entonces, joder, le di unas vueltas, añadí una serie de capítulos nuevos, también para contextualizarlo un poco, ya más pensando en el libro, que fuera algo más así. Hay un prólogo de Moncho Mendariz, que también le estoy muy agradecido. El epílogo lo escribe el propio Isidro Cicero, que yo creo que por primera vez cuenta cómo fue el proceso, tanto a nivel literario como el proceso de escritura del libro y todo lo que tuvo que pasar en esa época, y es una joya, el epílogo de Isidro. Y bueno, añadí después también, quería añadir una serie de testimonios de gente de Cantabria, de periodistas, de escritores, de políticos, de historiadores, de gente de las asociaciones de memoria. Marisol está entre ellos, y familiares de guerrilleros, etcétera, que también, pues bueno, sirven para reflexionar un poco sobre todo esto y también desde la actualidad. Por eso digo a veces que abarca 100 años, prácticamente desde cómo era Liébana en 1917, que era un sitio lleno de caciques y donde una persona como Juanín se tuvo que poner a trabajar con 11 años, se afilió al PC, se tuvo que ir a la guerra a defender la República contra el fascismo internacional, luego cárcel, las palizas que le daban en el cuartel por las cuales se tuvo que echar al monte, y bueno, y llega hasta hoy. Quiero decir, abarca los últimos 100 años de la historia de Cantabria, un poco telegráficamente, ya digo que hubo que escribirlo muy contrarreloj y a la vez que estabas también trabajando y tal. Bueno, pero bueno, creo que puede servir sobre todo para la gente que no está familiarizada, aunque hay algún dato que
incluso alguno que esté familiarizado, pues puede ser importante, pero para la gente sobre todo que no esté familiarizada con todo esto, para que se pueda hacer una idea de que aquí hubo resistencia armada al franquismo desde 1937 hasta 1957, es decir, 20 años, se dice pronto, que esa resistencia estuvo en prácticamente todo el territorio de Cantabria, porque estaba la Brigada Machado por el oeste, la partida del Cariñoso por el este, hasta aquí, hasta Santander. Nosotros llegaban hasta Torrelavega, la Brigada del Gitano Martín Santos, desde Reynosa hasta Torrelavega también, por todo el corredor del Besaya. Es decir, que abarca prácticamente todo el territorio de la comunidad autónoma y 20 años de resistencia armada, y creo que eso había también que reflejarlo. Bueno, y ya digo que no quiero extenderme más, porque me gustaría que debatiéramos un poco todos. Apostillar una cosa sobre los aniversarios que hablabas. Esta semana, hace 2 días, se ha cumplido 1 año del fallecimiento de Manolo de Cos, que bueno, ayer en el Parlamento lo cité cuando presentamos el libro. Yo quise dedicarle un recuerdo especial porque, bueno, aparte de que se ha cumplido 1 año de su fallecimiento, es que él me facilitó copias de las cartas de su padre, Donato de Cos, cuando estaba en Francia, enrolado en el batallón de trabajadores extranjeros militarizados durante la Segunda Guerra Mundial, y cada 15 días o así mandaba cartas, y Manolo las guardaba todas. Entonces me facilitó copias de ellas, y gracias a eso hemos podido hacer hacer el recorrido que había hecho su padre desde que salió en el 37 de aquí de Cantabria, cuando entran los fascistas en agosto. Él se va a Asturias, de Asturias embarca hacia Francia, de Francia vuelve a entrar por Cataluña para seguir luchando. Estuvo en la batalla del Ebro, y en esas cartas cuenta que fue herido 2 veces en la batalla del Ebro, bueno, la segunda vez fue de bastante gravedad, y luego cuenta por dónde pasó la frontera en el 39, cuando ya van en retirada todas las tropas republicanas hacia Francia, por donde pasó. Cuenta que iba solo sin manta, sin comida, tuve que comer caracoles con el asco que me daban, ponía en las cartas. Dice, pero jamás asalté gallineros o casas, o nunca robé nada. Dice, comíamos berzas, hierbas que encontrábamos, en fin. Y durmiendo, dice, en el hielo, porque pasan en febrero del 39. Yo estuve en la playa de Argelès-sur-Mer en el año hace como 15 años o así, que hicieron un homenaje allí en esas fechas a los republicanos. En ese mes de febrero que yo estuve, hacía un frío que no os podéis ni imaginar, que te cortaba el cutis. Y yo pensaba, y yo estoy bien abrigada, con un plumífero, y estoy muerta de frío, ¿qué sería de aquella gente que venía sin nada, como mucho con una manta? Y durmiendo a la intemperie, porque llegaron, les metieron en la playa de Argelès y no tenían absolutamente ni un cobertizo ni nada donde meterse, en la arena mojada, que lo que hacían era excavar agujeros para poder protegerse del viento. Y bueno, en fin, él cuenta un poco todo su periplo, luego escribe otras cartas desde otros campos de concentración, porque le pasaron también luego a Saint-Cyprien, luego a otro Villaret, en fin, estuvo en Brams también, en varios campos, hasta que se enrola en septiembre en los batallones, las compañías de trabajadores, los CTE, Compañía de Trabajadores Extranjeros Militarizados, para luchar. Bueno, luchar no, porque no iban con armas, no les dieron armas a los españoles, les tenían mucho miedo a los republicanos. Lo que les enrolaron en estas compañías eran como zapadores, o sea, hacer trincheras, cavar fosas, en fin, y van un poco como en la retaguardia. Con lo cual, en la bolsa de Dunkerque en el año 40, pues los alemanes les embolsaron por detrás, hicieron hicieron miles de prisioneros en un solo día. Entonces ahí fue cuando ya le deportaron bueno, recientemente yo me he enterado, al pedir su ficha de deportado, hará un par de años, a la mitad de Mauthausen,
me he enterado de que no fue directamente a Mauthausen. Primero le llevaron a un campo de concentración en Polonia, en Zagán, estaba cerca de Berlín. De allí de Zagán, en Polonia, le mandan a los pocos meses a otro campo cerca de Luxemburgo, en Alemania. El campo se llamaba Trier, cerca de Luxemburgo. O sea que recorrió Europa varias veces en aquellos trenes de mercancías que duraban los viajes unos 3 días, sin comida, sin bebida, en fin, sin bebida y sin nada. Y después de ese campo de concentración de Trier es cuando ya le mandan a Gusen, y, o sea, en el periodo de un año recorre varios campos de concentración. Y luego ya le mandan a Mauthausen, de Mauthausen a Gusen, y ya de Gusen no salía nadie. Ya en agosto del 41, o sea, cuando le hicieron prisionero fue en junio del 40 a principios, y le matan en agosto del 41. Bueno, pues todo esto fue gracias a las cartas que Manolo me dio para poder reconstruir la historia de su padre en ese periodo de su vida. Y otro aniversario, bueno, ayer se cumplieron el aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo, que para los jóvenes, que sepáis que aquí se estuvo fusilando durante los 40 años de dictadura, no solamente en la posguerra, hasta el año 75 se estuvo fusilando gente. En septiembre del 75 fueron los últimos fusilamientos y 2 meses después, en noviembre, moría Franco. O sea que hasta última hora estuvo firmando sentencias de muerte y haciendo fusilamientos. Y otra cosa que quería comentar, porque uno de los, bueno, había 2 de los fusilados eran del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. 3, ¿no? 3, sí. Y sobre ese término de patriota o patriótico, que parece que se lo han apropiado la ultraderecha. Parece que solo los patriotas son ellos. Esta gente de izquierdas, antifascistas, eran muy patriotas, luchaban por su país, pero no por el país que se había quedado aquí la dictadura enquistada. Y recuerdo ahora, os voy a contar una anécdota, en un instituto de secundaria en Asturias dimos una charla hace ya unos años, estaban todavía vivos varios guerrilleros, estaba Kiko de León, de la agrupación de León Galicia, estaba Jesús de Cos, estaba Felipe Matarrán, y dieron una charla en un instituto de secundaria a alumnos de bachillerato. Después de contar sus andanzas, sus aventuras, en fin, pues una de las preguntas que a mí se me quedó muy grabada de los chavales fue: ¿y vosotros os sentís españoles? Ellos se quedaron perplejos, ¿no? Le dijo Kiko: mira, fíjate si me sentiré español, que a pesar de haber vivido en Francia casi 40 años, 30 y tantos años, dice, no tengo la nacionalidad francesa porque no la he querido, yo sigo siendo español. Y todos ellos, Jesús también incluido, Jesús estuvo 38 años viviendo en Francia, nunca quiso la nacionalidad francesa, aunque podía haberla tenido después de tanto tiempo. Pero permanecieron fieles a sus ideas, a su patria. Siguieron siendo españoles a pesar de haber podido ser franceses y haber tenido más ventajas seguramente teniendo una tarjeta como francés y no como extranjero. Además Jesús estaba considerado, lo llamaban pupil de la France, o sea, hijo de Francia, porque su padre estaba considerado mort pour la France, o sea, muerto por Francia, porque había muerto en los campos de concentración nazis, pero había sido hecho prisionero en Francia, estando enrolado en el ejército francés. Por eso quiero deciros que eso de patriota, de patriótico, todo esto se ha desvirtuado de tal manera, lo mismo que pasa con la bandera. La bandera parece que solamente es de la ultraderecha, la bandera actual, se la han apropiado. Entonces, bueno, por supuesto que la bandera para nosotros, y esto ocurrió en Mauthausen, ocurre cada año, en las ceremonias que se hacen allí, pues bueno, sobre todo en el 2005, ayer lo comenté también en el Parlamento, en el 2005 es la única vez que ha ido un presidente del gobierno a Mauthausen, Rodríguez Zapatero. En ese momento hubo allí un conflicto grande a la hora de las banderas, porque bueno, como era un acto oficial donde había un jefe de gobierno, tenían que poner la bandera oficial del país.
Entonces, hay una asociación en Austria de hijos de republicanos españoles, de los deportados que se quedaron a vivir en Austria, se casaron allí, formaron una familia. Entonces hay una asociación que agrupa a todos los deportados españoles que se quedaron allí a vivir, con sus familias. Y entonces la presidenta de esta asociación austriaca es una hija de un asturiano. Ella se llama Silvia Cueto y es muy luchadora como su padre. Entonces ella planteó allí que esa bandera, que no era por la que habían muerto aquellos deportados, ni era por lo que luchaban, que ella lo que quería era que hubiera allí la bandera republicana, como siempre durante años, desde el año 45, siempre había estado allí la bandera republicana en los actos oficiales, en la conmemoración del aniversario de la liberación. Y entonces se formó un buen conflicto, un buen lío, y a partir de entonces, bueno, al final se ha optado por ser un poco ecuánime, digamos, y poner las dos banderas, una a cada lado del monumento de los deportados españoles, la bandera oficial actual y la republicana al otro lado. Y bueno, pues siempre somos los españoles los que llevamos dos banderas en el desfile que hacemos. Todos los países llevan su bandera, menos España, que lleva dos banderas. España es diferente, sigue siendo diferente, porque aquí no se han arreglado las cosas como se debieran. De los 5 fusilados había 3 que se sentían españoles y 2 que no, aunque lo pusieran su DNI. Pero bueno, en cualquier caso, yo esto de la bandera creo que serán apropiados, pero serán apropiados porque es la suya, en buena medida. Quiero decir, y no será porque gran parte de la izquierda, o lo que consideramos izquierda, no ha hecho esfuerzos porque la sacan cuando ganan, pero es una bandera que se han apropiado, pero sabiendo lo que se apropian, yo creo. Pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta queréis hacer? ¿Algún interactuar? Yo creo que lo que pasa es que estáis de acuerdo todos. Entonces, como no hay disidencia... No, yo hay una cosa que tampoco quiero profundizar, porque desde ayer a hoy ya estoy cansada. Vamos a ver. Tú has dicho, y es verdad, que hay dos opiniones diferentes de la historia, es que quiero decir, ¿no? Entonces, la historia nuestra nunca la van a admitir vosotros. Pero eso es porque hay una constitución corrupta, injusta, y bueno, no me quiero meter en más. Cuando quiten esa constitución, quiten la ley del 77, se sabrá la verdad y no habrá discusión. Pero como no se sabe, no os da, es el tema. Yo no creo en lo de los relatos compartidos. Creo que relatos siempre la historia es la historia. Siempre, no, pero la historia es la historia, pero la historia no la ve lo mismo un burgués que un obrero que está, quiero decir. Ya, la historia es la misma, pero depende de en qué lugar estás tú, la ves de una forma o de otra. No, eso lo que decía, no sé, era Campo Amor, de nada es verdad ni es mentira, porque todo es el color con el que se mira, y es verdad. No, pero tú te la vas realidad es la misma, pero si te pones las gafas de color rojo, no las ves igual que si te las pones verde. Y eso siempre va a ser así. ¿En Madrid dónde está? Yo creo que nunca vamos unos obreros a compartir un relato con botín. Entonces, por esa regla de 3, el golpe de Estado del 36 no fue así, ¿no? ¿Fue así? No se puede cambiar. Sí, pero a ellos nunca les vas a sacar ni que ponga alzamiento nacional ante una situación. En primer lugar, porque han pasado muchos años. En segundo lugar, porque ya empezó mintiendo Felipe González, traidor a tope en todo esto, porque yo le he oído a él hablar, sabes que te lo he comentado, le he oído hablar en La Habana Vieja, y bueno, emocionada yo, en el 86, emocionada, porque iba a poner hasta la guerra civil en viñetas, se lo he oído yo, en libros de textos a los niños, hablo del año 86, de niños de 1 año o 2, para que supieran lo que había pasado sin que sufriesen. Pero eso, vamos, como si fuera él ahí hablando. ¿Tú lo has visto? Tú que eres joven, ¿has visto la guerra civil en viñetas? Eso lo prometió Felipe González. O sea que ya partimos desde ahí. Si lo iba a hacer Felipe González, mejor que no lo haya hecho. Bueno, es igual, ya, bueno, pero ni siquiera eso. Bueno, eso no se puede hacer, no porque la verdad sea verdad, la verdad es verdad porque es verdad. Pero claro, si encima
hablan del 34 como golpe de Estado, o sea, culpable de la guerra civil, y estamos en lo que estamos. Yo estoy aburrida, ¿sabes? Harta. Has dicho que habías ido a dar alguna charla a algún instituto. Normalmente os invitan a acoger a todos, porque yo estoy deseando que mi hijo viene de historia. Claro. Y es este que ya es grandecito. ¿Os invitan No. o no sois muy bien acogidos? Tenemos que algún buscar día- contactos y tal para ver si el departamento de historia de ese instituto nos acoge. Que me tal. parece tan Entonces, alucinante. hemos dado este año varias charlas, pero casi siempre con el tema de los niños de la guerra, o sea, que fueron evacuados y tal. Lo que pasa es que aprovechamos ese tema pues, para hablar de la guerra civil y de la Yo estoy segura que hay muchos chicos de la edad de ellos que no saben ni quién es tan siquiera Franco, que me parece, o sea, Eso es una de las cosas que, bueno, en la ley de memoria democrática que se está haciendo, es una de las cosas que se pretende que en los institutos, por eso yo les decía en las alegaciones que bienvenido sea, que me parece muy bien que se haga pedagogía, que haya una asignatura, pretenden que haya una asignatura de historia reciente, digamos, porque es que la historia del siglo, yo te diría incluso de mediados del 19 para acá, es que no conocen nada los chavales. Pero nada. Y entonces lo que hemos dado, algunas charlas hemos dado en el Instituto de Reynosa, el año pasado estuvimos en José María Pereda, en el de Cazoña, Leonardo Torres Quevedo, Torres Quevedo. sí. ¿Qué más? Luego hemos estado en Reynosa, en el Torre Instituto de Renedo, Torre, ¿no? en Torrelavega, no. No lo veo, yo pensaba que sí. O sea, bueno, 4 o 5 institutos hemos que me dado parece tan charlas. triste. Y esto, pues, bueno, en Camargo lo intentamos, nos dijeron ¿En el que... de Revilla o el de Muriel? Ahora no me acuerdo, me parece que eran Muriedas. Pero bueno, al final era ya casi finalizando el curso, ya estaban casi con... Es que no sabes en qué época es mejor, entonces... Pero bueno, los de Reynosa, por ejemplo, quedaron tan encantados de la charla que quieren repetir este año y nos han dicho que repetirían, bueno, que iban a hacer una semana cultural o algo así. Y a ver si podía ir, porque traje a María Amparo Panavier, o sea, María Amparo Sánchez Monroy, que es un nombre español, es la delegada de la asociación en Francia. Y ella pasó la frontera cuando tenía 1 año en brazos de su madre, en el año 39, y bueno, su padre era oficial de la República, entonces ella cuenta esa historia de los exiliados, de cuando pasaron a la frontera, en Que fin. yo creo que si conocerían la historia también entenderían mejor a los refugiados que tenemos todavía en los países. Si así lo conocerían, Entonces lo que hacíamos era eso también, una vez que ella contaba su historia en primera persona, que ella lo había vivido, lo enlazaba con la situación actual de los refugiados, que es muy similar, y decía ella que, bueno, dice, es que yo no puedo ver cómo lo que se está haciendo ahora con los refugiados, dice, les tratan igual de mal que nos trataron a nosotros, dice, porque a nosotros nos despreciaban, nos decían, español de mierda que vienes a comernos el pan, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces decía ella eso, que con los refugiados está pasando lo mismo, incluso, bueno, que ni siquiera les dejamos entrar en Europa, ya los hemos aparcado ahí en Turquía para que no molesten, es algo vergonzoso. Y sí, pues eso, las charlas que hemos dado, desde luego han quedado muy satisfechos y muy interesados, pero cuesta entrar, digamos. O sea, una vez que lo prueban, les gusta la charla, pero cuesta, hay que tener algún contacto, algún profesor que ya te conoce, o en fin, si no, no es muy fácil. esas son las diferencias que pasa eso. Pues sí, porque hay algunos que todavía consideran que, bueno, que es un tema que mejor no tocarlo. Sí. Es que es un tema muy sensible, lo de la guerra civil. Entonces prefieren ocultar a su... Podríamos preguntar hasta qué año en la época franquista hubo campos de exterminio o asesinatos en paredes así. O sea, Franco, fusilando Franco hasta, ya te digo, hasta el 75. Pero sí, de una forma masiva
y de sacas de cárceles. Masiva fue en los años 40, incluso 50. 50 también. Sí. ¿Cuántos muertos más o menos? Eso es imposible calcular, imposible. porque Pues como hay cantidad... Algunos hablan de 50, otros Mira, de 100 y pico mil. Están los Hay, planetas, no sabemos qué hay, lo que se le no entregó al juez Garzón fue una lista de 114.000 personas. Yo considero que eso... 114.000. Eso era como quizá el 30% de lo que había. Es que hay cantidad de nombres que no se pueden saber porque eran ejecuciones extrajudiciales, no hay registro de ello. No se sabe cuántos mataron, por eso nunca se podrá numerar, o sea, cuantificar. Yo leí alguna vez que hacia el 62 todavía, en 1962, todavía existían ese tipo de campos de concentración, sacas y... En el 74 todavía mataron a Garroteville, a Puig Antic, por ejemplo. O sea, Garroteville, que parece una cosa medieval. Pues España es en el medieval. año 74. Somos totalmente medievales. Lo que Sí. pasa es que como no se quiere reconocer, Esa lista que has dicho de 114.000 asesinatos son seguros. Sí, eso son lo que se ha podido averiguar pues, a través de las asociaciones de memoria que llevamos años trabajando en ello. Por ejemplo, Antonio Ontañón escribió el libro este de Rescatados del Olvido. Él estuvo en el archivo de la prisión provincial y sacó una lista, consiguió 900 y pico nombres. Pero hay muchos más. Hay cantidad de ellos que él ponía desconocidos, porque es que no había forma de saber. Sabían que había salido un camión con 15 personas, pero no tenían el nombre. Entonces, con nombres y apellidos solamente se pudieron, eso, en cada provincia, cada uno fue aportando nombres y unos 114.000 aparecían. Pero ya te digo, hay muchísimos más. Por el simple hecho de ser republicano, sí, por el simple hecho de tener un carnet sindical o... Cantidad de sí, muchas cárcel y ocasiones. pena de muerte, sí. Miguel Ángel es que Mola, su lema de Mola era, que totalmente un nazi, era aniquilar a todo lo que fuera de la República. O sea, es que era una cosa... El simple hecho de pertenecer a la UGT, Eso por es, ejemplo, sí. Pertenecer a un sindicato. eso ya era... Pena de muerte casi. Pues sí, muchas veces sí, depende con quién Y bueno, caigas. y maestros no te quiero ni contar. Claro, Unos 6.000 se calcula que mataron. Maestros, ¿verdad? claro. Maestros y maestras. Eso se hacía mucho O sea, daño. había que decapitar la cultura. Por ahí empezaron... La cultura laica, además. Pues la Hay dos República... películas sobre el pobre Unamuno que se levantó, no aguantó más, se levantó, tenía a la mujer de Franco a su derecha, se levantó y les llamó de todos. Dos películas actuales que están recorriendo, bueno, aquí también haber llegado una, Sí, que les el digo, famoso venceréis pero no venceréis. convenceréis, y bueno, él decía, venceréis con la fuerza bruta pero no vais a vencer con la razón, y bueno, Mira cómo estamos ahora. Atado y bien atado. Atado y bien atado. Era la cultura lo que querían atar y bien atar. La historia, eso era el atado y bien atado. La República lo que hizo fue llevar muchos maestros a los pueblos y eso para culturizar a la gente, y claro, eso ellos lo veían como una amenaza impresionante, y por eso hubo una... De hecho, aquí en Líbana siempre se habla de que muchos de los primeros huidos, que todavía no se les llamaba ni guerrilleros, porque guerrilleros fue después cuando ya se organizaron un poco más, ya como guerrilla y eso, era por la influencia de un maestro que había llegado de fuera. No me podía averiguar cómo se llama y eso, pero se habla de un maestro que venía con... Porque normalmente venían con ideas, pues eso, republicanas, socialistas, etcétera, y eran los que llevaban, los que les explicaban en los pueblos lo que estaba pasando de verdad, claro, porque había un analfabetismo todavía brutal y Sí. Hay una película muy bonita, La lengua de las mariposas. Ah, sí, qué bonita. Que, Está buena. sí, que refleja un poco esa situación del maestro que, bueno, pues que tiene unos métodos de enseñanza completamente para aquella época novedosos, en fin. Les sacaba a los alumnos del aula, les llevaba al campo a ver la naturaleza, a identificar las plantas, los insectos, en fin, cosas que hasta entonces pues no era normal. hasta en cuenta, me salió el otro día también, el libro Beirardi, también salía la figura del maestro. La educación libre de enseñanza que tanto daño hacía. El abrir las mentes era muy peligroso, la peor arma.
la más contundente, entonces no convenía. Hay un documental también interesante de Iñaki Pinedo, es un profesor de instituto que ha hecho ese documental, La escuela fusilada. Está muy bien Lo hemos también. visto, me parece que las has proyectado tú en alguna parte. Hacen Aquí. entrevistas. No, aquí mismo las proyectamos. No sé, no me acuerdo si lo he puesto aquí. Que hacen entrevistas pues a maestros, o en este caso era una hija de una maestra asturiana, en fin, está muy bien. Y ahí te dan datos y cifras de la cantidad de fusilados que hubo, de profesores, maestros, maestras, y luego muchos que se fueron al exilio. Cantidad de ellos terminaron en México, en fin. Es que México sigue la educación y la enseñanza, fíjate cómo está México, es una zona en que tienen colegios republicanos y celebran el 14 de abril y todo. México, una zona de México que no sé cuál es. Y llevan ese método de educación y de enseñanza. También otro libro interesante, el de Pedro Morán, que es uno de... Pedro Morán es un hombre que tiene ahora 93 años, me parece, una lucidez y una mente, bueno, perfecta, y es uno de los que yo llevaba a dar charlas a institutos, los chavales encantados, pero es que además una charla, me acuerdo, que dio de 2 horas en el Pereda. Yo decía, bueno, estos chavales se nos van a dormir, 2 horas de charla, el hombre contando sus historias, bueno, pues no se oía ni una mosca, los chavales interesados, que yo estaba pasmada. Y entonces él tiene una memoria, bueno, fabulosa, y ha escrito un libro con sus memorias, que se titula Pedro Morán, un niño de la guerra en la escuela de Freinet, porque él cuando salió evacuado de aquí, tenía entonces 8 años, salió en el 37, antes de que entraran los fascistas. Bueno, pues la República había hecho un programa de evacuación de niños para evitarles los bombardeos, les llevaban fuera, ¿no? Entonces él, en principio, iba con su hermano, que era un poco mayor que él, 2 años más, y en principio fueron a Francia, de Francia pasaron a Dinamarca, estuvieron una temporada en Dinamarca, y hay un documental sobre ello también. Y luego vuelven de Dinamarca a Francia y a él le llevan con su hermano Cholo cerca de Marsella, en una población pequeña donde vivía Freinet, el matrimonio Freinet, que tenía un método de enseñanza que era ese sí que era muy progresista para la época. Y bueno, pues tenían, por ejemplo, tenían una impresora, o sea, tenían como una revista que editaban ellos, los propios alumnos hacían redacciones, dibujos, tal, imprimían ellos, en fin, cosas muy... Vamos, las escuelas de aquí no se habían visto en la vida. Imaginaros en el año 39 os hablo. Yo le he dedicado un capítulo 37, 38. también que estoy hablando Sí. con él. Aquí está en la escuela Freinet con la mochila y este es él ahora, que vive aquí, vive por la zona de Fernando de los Ríos, por ahí. Ayer le llamé por si quería venir a ver el Parlamento y siempre tiene fallecido hasta... Debe tener 90 años. 93 tiene, sí. Y bueno, él en realidad está bien, ya te digo, de mente. ¿Apellidos? Pedro Morán. Pedro Morán. Y bueno, pues cuenta, es interesante el libro de él, de sus memorias, porque además, no sé, parece que te traslada a aquella época, es como un libro un poco costumbrista, te hace descripciones de cómo era Puerto Chico, porque él vivía en el centro, en Puerto Chico, por esa zona, y era pues un crío de estos que andaban metidos por todos los sitios, vamos, todo el día en la calle, como era antiguamente. Y todo el día jugando fuera, y en fin, y te cuenta pues eso, cuando empiezan los bombardeos aquí, los primeros bombardeos, y luego todo su periplo por Francia y por Dinamarca. Otra cosa que tampoco sabe mucha gente, la cantidad de bombardeos que hubo aquí, la cantidad de muertos que hubo aquí. Sí. Desde diciembre del 36 hasta que entraron en el 37, una cantidad de bombardeos y de muertos impresionante. Cuando... Muchos de aviación alemana, como la de Guernica, sí. Nazis, de estos que ahora que te dicen que no tienen nada que ver con Franco, que Hitler y Franco que no tenían nada que ver. Cuando O sea, aquí bombardearon los nazis en esta ciudad, y eso tampoco, mucha gente no lo sabe. Ya ha pasado hace 3 días. Pues cuando estuvimos en el Pereda, yo intentaba acercar a los chavales, y yo decía, bueno, a estos lo de hace 80 años les debe de sonar como una eternidad. Historia.
Y entonces intentaba acercarles, si no en el tiempo, en el espacio. Entonces les decía, mira, aquí enfrente tenéis el barrio obrero, enfrente del Instituto José María Pereda. Digo, esto fue bombardeado en diciembre del 36 por la aviación, hicieron una masacre, cantidad, no sé si hubo 68 víctimas o algo así, de población civil. Y digo, y luego un poco más allá, ¿sabéis dónde está la rotonda de los Osos? Digo, bueno, pues ahí empieza la bajada del Caleruco. Ahí a pocos metros de allí tenían mis abuelos la casa. Ahí cayó una bomba de la aviación italiana. Y era porque los italianos en el 37, los italianos, lo que intentaban era dejar a la ciudad sin agua, como la traída de aguas estaba al lado, pues intentaban bombardear la traída de aguas para desabastecer de agua a la ciudad. Y al final, en ese bombardeo, pues cayó una bomba en la casa de mis abuelos, que les tiraron parte de la casa. En fin, yo les contaba cosas así de lugares que ellos conocen, que por donde pasan habitualmente, para que se dieran cuenta de lo que había ocurrido en aquellos lugares, vamos, para que se acercaran un poco a la historia. Y bueno, pues ya te digo, pues siempre los chavales responden bien, o sea, están muy interesados por el tema y suelen hacer preguntas y, en fin, muy bien. Bueno, pues si queréis, no sé, ¿alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, entonces, y hasta la próxima.